mi iglesia en El Salvador. Bueno, soy salvadoreña, para los que no sabían. Me envió a Operación Movilización y aquí pues estuve trabajando por mucho tiempo en el área de Centroamérica, lo que era Panamá, Costa Rica y Nicaragua. Estuve trabajando específicamente con comunidades indígenas y con personas viviendo con VIH. Esta parte de las personas viviendo con VIH, pues la dividía en dos áreas. Trabajamos en el área de movilización a las iglesias, entrenamiento, pero también teníamos la oportunidad de visitar personas que vivían con VIH y siempre le llamamos a esto, es confrontarnos con la realidad, con la realidad de la muerte, porque muchos de ellos ya estaban en fase SIDA y teníamos la oportunidad de compartirlo con ellos o dos veces y luego ya no los volvíamos a ver porque ya pues ellos partían, ¿verdad? Entonces, así fue como conocí a Sael. Estábamos en el mismo ministerio sirviendo juntos, él en una área diferente a la mía, y después, pues Dios unió dos personas con un mismo llamado, con un mismo propósito, y al final, pues aquí estamos. Hemos caminado durante todo este tiempo, 14 años de casados, como misioneros, y hemos aprendido mucho y nos hemos dado cuenta cómo Dios durante este proceso ha ido como alineando muchas cosas en el ministerio y te vas convenciendo de qué cosas no funcionan, qué estrategias ya no son las mismas de antes y lo que Dios está haciendo y cómo Él te involucra y te hace parte de lo que Él quiere hacer, ¿verdad? Hablando con Daina, me decía acerca de lo que tenía que hablar y compartir, y la verdad que no quiero hablar mucho de mí, sino más como a animarnos y retarnos a esto que Dios dejó escrito en su palabra. Y yo creo que todos hemos escuchado Mateo 28, 19 al 20. Creo que es uno de los primeros versículos que nos aprendemos y lo repetimos y lo escuchamos, pero de pronto me pregunto yo, ¿cuántas veces en realidad este versículo hace eco en nuestra mente y en nuestro corazón? La Biblia dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es hermoso este versículo, saber que Dios nos ha dejado un mandato, que Dios prácticamente nos ha dado una orden y que Dios nos está diciendo, por tanto, ir, por tanto, vayan y prediquen el Evangelio, vayan y prediquen la salvación, vayan y prediquen a Cristo Jesús crucificado y resucitado, vayan y prediquen el mensaje de salvación, pero no solo esto, hagan discípulos. Hagan discípulos en todo lugar, en todas las naciones y bautícenlos en mi nombre. Y enséñenle a que guarden mi palabra, enséñenles a cómo vivir, enséñenles a tomar decisiones sabias y prudentes conforme a la palabra de Dios. Entonces, cuando leemos este versículo, me pregunto y les pregunto, ¿hace cuánto hace cuánto, o mejor dicho, cuándo fue la última vez que ganaron una alma para el Señor? No me contesten, o sea, ¿hace cuánto ganaron un alma para el Señor? ¿O hace cuánto que no discipulan a alguien? Y estuve reflexionando en esto porque sabemos este versículo, como les digo, lo hemos escuchado, lo sabemos de memoria y lo hemos dicho, lo hemos predicado, lo hemos compartido, pero me pregunto, ¿hace cuánto que no hemos compartido el Evangelio o hace cuánto no hemos discipulado a alguien? Quizás ustedes ahorita como iglesia están animados, están retados, están entusiasmados y están interesados por levantar un ministerio de evangelismo. ¿Y qué nos mueve a levantar un ministerio de evangelismo? A lo mejor es compasión, a lo mejor todo inicia con un sueño, o a lo mejor ustedes han identificado una necesidad cerca
de su hogar o cerca de su comunidad de iglesia. Entonces, en vista de esta necesidad, ustedes como iglesia se han puesto en unánime acuerdo y han dicho, ok, vamos a hacer ministerio, vamos a hacer evangelismo, vamos a ir en pos de aquellos que no han escuchado el mensaje de salvación. Y me acuerdo que Daina me preguntaba, me decía lo que iba a compartir y yo le decía, bueno, es que a lo mejor hoy por hoy, después de lo que nos sucedió, estamos reiniciando de nuevo. Hemos sin duda entendido cuál es el plan de Dios para nuestras vidas en este nuevo comienzo. Y una de las cosas que Dios me está permitiendo hacer es discipular a las mujeres que están saliendo de las cárceles, con las que tuve la oportunidad de compartir la misma celda y de poder predicarles de Cristo y que aceptaron por gracia y por el Espíritu Santo, aceptaron a Jesús y de pronto, ¿cómo surgió esta idea? O sea, ¿cómo surge la idea? ¿Cómo puede surgir la idea en ustedes y en mí de decir, ok, voy a predicar a Cristo y voy a discipular? Y la verdad que comentando con Asael le decía, es que la clave y más importante en todo esto que ustedes están iniciando es la relación con el Espíritu Santo. Si no hay una comunión estrecha, íntima, en donde yo diga, le poseo el Espíritu Santo y el Espíritu Santo me está animando, me está retando, me está confrontando, y no se trata de doctrina, porque no tiene nada que ver con la doctrina. Es entender que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y que la Biblia dice que Jesús nos dijo, es necesario que yo me vaya y que les deje al Consolador. Y Él es el que nos va a guiar a toda verdad. Entonces, si alguien me pregunta, ¿cuál es la clave para que tú puedas compartir el evangelio, para que tú puedas hacer ministerio de evangelismo, para que tú vengas y estés discipulando o de pronto estemos yendo a dar comida a los de la vía del tren o estemos haciendo actividades evangelísticas en las calles? La clave importante es la comunión con el Espíritu Santo. Una de las cosas que nuestro pastor en la iglesia que pertenecemos en la ciudad de Pachuca nos reta y nos anima es que cada vez que sentimos el impulso de parte del Espíritu o el deseo de hacer algo para la comunidad y de sumarnos en lo que Dios está haciendo, es convocarnos como equipo, como iglesia, a orar constantemente. Y esta es la clave, este es el primer paso. Mi oración siempre ha sido como matrimonio, los dos juntos, que podamos tener un ADN de oración. Ese ADN de oración nos lleva a poder descubrir qué es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Tal vez quizás no estaban esperando esto, pero para mí es el reto. Si ustedes ya tienen ese ADN impregnado de oración, si como iglesia, como equipo de ministerio de misiones, se están poniendo en mutuo acuerdo para empezar primero este ministerio orando a diario o una vez por semana por Zoom o el fin de semana, están bien, porque sin duda van a escuchar la guía del Espíritu Santo, van a recibir su instrucción y van a poder hacer la obra que Dios les está encomendando hacer. A veces podemos hacer mucho y como misioneros, Asael y yo, en experiencia, les hemos dicho, Dios nos ha permitido hacer muchas cosas, pero también muchas de estas cosas que hemos hecho, Dios no nos las mandó a hacer, aún siendo buenas. ¿Me explico? Y hemos descubierto por el caminar en el ministerio que a veces podemos copiar ideas, a veces podemos tener ideas súper creativas, súper dinámicas para desarrollar en el ministerio,
pero a veces no es Dios, no es Dios el que te está indicando hacer eso. Entonces, hemos entendido, y esto es parte de lo que vas creciendo, vas madurando como obrero en el campo, a siempre esperar la guía del Espíritu Santo, escuchar su voz. Hay un versículo en Hechos 16:6 que dice: pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido, dice, impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Si Pablo no hubiera estado en esa relación estrecha y constante con el Espíritu Santo, difícilmente hubiera podido escuchar o hacer la voluntad de Dios de no ir y predicar en Asia. No era el tiempo, no era el momento. Entonces, cuando caminamos en relación y en comunión con el Espíritu Santo, podemos saber qué hacer, qué no hacer o cómo hacer las cosas. Escuchábamos un testimonio de alguien que tiene toda la disposición, el ánimo de ir a predicar el evangelio a las cárceles. El tiempo, el conocimiento de la palabra de Dios, y ella pudo entrar y pasó, pero a la hora de presentarse delante de las mujeres no sabía cómo hablarles. Y por eso es tan importante esa relación con el Espíritu, porque a veces el Espíritu Santo nos puede guiar y decir, ok, tú tienes el ánimo, el deseo, pero capacítate. O te permite esas conexiones divinas con otras personas o con otros ministerios que ya están haciendo algo dentro de las cárceles. A veces queremos quizás actuar con iniciativa, pero a veces Dios también nos permite esas conexiones divinas para poder ser capacitados o para que nos puedan también instruir en algo que ya se está haciendo. Pues al final nos estamos sumando, no somos los creadores de proyectos, somos personas que nos sumamos a proyectos, a ministerios que Dios ya está haciendo. Nos unimos a la obra de Dios, ¿verdad? Entonces, el ánimo aquí primero. Ministerio se trata de esto. De hacer, hay que hacer. Y hay que hacer equipo con el Espíritu Santo. Cuando ya hacemos ese match, esa conexión íntima, estrecha con el Espíritu, y tú y yo estamos dependiendo aún en las cosas más simples de la vida, vamos por buen camino. Sabemos que todo va a ser diferente, aún el ir a un hospital, aún ir al parque, aún el ir a repartir una tacita de café, lo que sea, cobra otro sentido cuando lo hacemos bajo la dirección, bajo la cobertura y bajo la guía del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo es el único que produce el querer como el hacer en nuestros corazones. Le decía ahora en la mañana a Daina, pues, ¿qué está haciendo Mariana ahora? Pues nada más estoy discipulando a mujeres que están saliendo de la cárcel. ¿Cómo surgió la idea de discipular mujeres en la cárcel? Orando por las mujeres que están presas, orando por las mujeres que un día estuve ahí con ellas, recordando rostros, recordando nombres, y de pronto vino una inquietud a mi corazón y vino ese impulso, esa carga de parte del Espíritu Santo al enterarme que ya dos de ellas habían salido, y dije, quiero conseguir el teléfono. Quiero ponerme en contacto con ellas, saber cómo están, cómo va su proceso. Y luego Dios me guió a empezar un estudio de proverbios específicamente para mujeres, y empezar con ellas a reunirme. Empecé el miércoles pasado, y así cada miércoles vamos a ir reuniéndonos para tener un tiempo juntas, orar, animarlas, pero también estar estudiando proverbios. Pero esto no fue algo que surgió de la nada, no es algo que se te ocurre como para decir hay que hacer algo, me explico, sino es que es un impulso, es una inquietud, es una guía del Espíritu Santo para involucrarnos en algo, ¿verdad? Ok, entonces algo bien importante, y eso lo estábamos hablando ahora en la tarde con Asael. Hay algo que surge mucho en nuestras iglesias,
Tristemente, estamos confundiendo la misión con ministerio. No sé si me explico. Tenemos una sola misión y es la de ir y hacer discípulos. Y tenemos muchos ministerios dentro de la iglesia. El ministerio de niños, el ministerio de mujeres, el ministerio con hombres, el ministerio de alabanza, el ministerio en los hospitales. Entonces, el problema que puede surgir dentro de nuestras iglesias o de nuestra comunidad de iglesia es que a veces nos enfocamos únicamente en el ministerio y tenemos muchos ministerios, pero perdemos de vista la misión. Por eso es que quiero como recalcar, la misión es solo una y es la misma. Y la misión es hacia afuera. Y los ministerios son hacia adentro. Cuando yo hablo de la misión, yo tengo que saber que es hacia afuera y es en las calles. No es en nuestro templo, no es en la iglesia, es en las calles. Cuando yo hablo de ministerios, es hacia adentro y el ministerio es el que me ayuda a capacitar a la iglesia para cumplir la misión. ¿Sí me explico? Entonces, yo hago la misión y la misión, cuando yo digo la misión es hacia afuera y es una y no tiene nada que ver con el ministerio, eso quiere decir que toda la iglesia, toda sin excepción, tiene el llamado de cumplir la misión o la gran comisión. Todos tenemos el llamado de predicar el año favorable del Señor. Todos tenemos el llamado de predicar a Cristo Jesús. Todos tenemos el llamado a predicar que el reino de Dios se ha acercado. ¿Dónde? ¿Dónde? Donde sea. Dice predicar el evangelio dentro y fuera de tiempo. Lo voy a predicar en la universidad, lo voy a predicar en la escuela, lo voy a predicar en las calles. Si estoy viajando, lo voy a predicar en un avión, en el autobús, en el metro, en la farmacia, en el salón de belleza, en el centro comercial, en el mercado. Esa es mi misión. Y la misión no cambia si tú estás haciendo ministerio de niños, de alabanza, de jóvenes, de mujeres, de varones, no cambia. Tu misión tiene que seguir siendo la misma, estés en el ministerio o no estés haciendo ministerio. Y el ministerio es algo que tú haces y sí que tú puedas ocupar el ministerio como una herramienta o como un medio para llegar a los hospitales y predicar el evangelio en los hospitales o predicar el evangelio en las cárceles o predicar el evangelio entre jóvenes es otro asunto, ¿verdad? Pero la misión sigue siendo la misma. Algo que también pensaba, ok, la misión tú la tienes que predicar donde sea. No importa si estás enfermo, no importa si estás en un hospital, no importa si estás con abundancia, no importa si estás con escasez, no importa si estás atravesando dificultad, no importa si estás atravesando dolor, tú tienes que predicar el evangelio. Ese es nuestro llamado, ese es nuestro mandato, esa es nuestra misión. La evangelización, en pocas palabras, lo voy a definir así, tiene que ser nuestro estilo de vida. Es tu estilo de vida, es mi estilo de vida. No es un ministerio. Es nuestro diario vivir, lo hacemos siempre. Donde hay oportunidad, le decía a Daina, ¿cuándo tengo oportunidad de predicar el evangelio? Cuando salimos, cuando voy en el Uber a lo mejor a firmar mis medidas cautelares y allí, bueno, abro mi boca y oro en las mañanas y digo, Dios, que tu palabra fluya como un río de agua viva a través de mi boca. Hay momentos que he sentido de no predicar el evangelio, no siempre lo hago, pero hay momentos que siento ese impulso y ese hazlo, hazlo, hazlo. Y una de las oraciones que siempre hago es como, Señor, permíteme
ser sensible a tu voz para predicar la palabra a esa persona que te está buscando, que está anhelando encontrarse con el Dios vivo y verdadero. Así como cuando orábamos también con los libritos que Dios permitió escribir a Asael, el de la cárcel al palacio, siempre era una oración, Dios, que esos libros puedan llegar a las manos correctas en el tiempo oportuno. Porque es así como podemos ver ese mover y el fluir del Espíritu Santo obrando, y podemos ver que la obra no es nuestra, que es del Señor, y que al final no vamos con la intención de manipular ni de forzar nada, sino simplemente predicar, y al final el que convence, ya lo sabemos, es el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, una de las cosas, alguien me preguntaba días atrás, ¿qué con el mundo, con la tecnología, con las redes sociales? ¿Podemos predicar el evangelio en las redes sociales? Sí, lo podemos hacer. Es un medio que podemos hacer, pero hay algo que tengo que dejar claro. El predicar el evangelio en las redes sociales, en los medios de comunicación, que nosotros lo hacemos, mi esposo lo hace a través de mensajes evangelísticos, a través de pequeños cortos donde él predica la palabra, pero mi esposo lo usa solo como un complemento. No podemos reemplazar el discipulado con el mundo digital. No quiere decir que porque mi esposo esté compartiendo el mensaje de salvación o porque esté compartiendo una palabra a través de un video, mi esposo está dejando de compartir el evangelio afuera o de discipular. No podemos reemplazar el discipulado. El discipulado sigue siendo de uno a uno, de persona a persona. El discipulado es cara a cara, frente a frente. El mundo digital solo es un complemento que yo uso para dejar un mensaje de bendición y a las personas que están en contacto con mis redes o pueden llegar a ver mis redes sociales, ¿verdad? Como versículo tengo Segunda de Timoteo 4:5. Le voy a pedir a alguien que me ayude a leerlo. Por favor. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. No, Segunda de Timoteo 4:5. Ay, yo estoy leyendo primera. No sé. Dice la palabra de Dios, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Ajá, así es, me encanta ese versículo porque estaba viendo, pues al final tenemos dos cosas que cumplir, evangelismo y ministerio. Entonces, pero el llamado de Pablo hacia Timoteo era, sé sobrio, o sea, sé sobrio, ten el carácter de Cristo. O sea, para tener el carácter de Cristo, nos guste o no nos guste, tenemos que ser procesados, tenemos que ser moldeados, Jesús tiene que limpiarnos, tiene que transformarnos, tiene que separar el trigo de la cizaña y tiene que pasarnos por fuego para que su carácter se forje en nosotros. Entonces, de esa manera, tú y yo podemos ser sobrios y soportar las aflicciones. Aún en medio de cualquier circunstancia, yo resisto, me mantengo firme, creyéndole a Dios y al final prosigo a lo que viene por delante, prosigo a la meta, mantengo mi mirada firme en Jesús y hago la obra para la cual he sido escogida y he sido llamada. Obra de evangelismo y cumplo mi ministerio, en donde yo voy a hacer uso de esos dones y de esos talentos que Dios me ha dado para la edificación de su iglesia, para el cuerpo de Cristo, para la extensión de su reino. ¿Sí? Gracias, Mariana. Es que nos dejaste así como, estábamos muy entrados y de repente, bueno, ya hasta aquí nos quedamos así como, ¿qué decimos? Corten. Yo sí tengo una pregunta. Fíjate que Sí. justo le decía yo a Magnus hace rato de lo que les platicaba de la chica de ahí que vi hace rato.
Y empecé a platicar con ella y es muy fácil que tú platiques con alguien de tu iglesia o con alguien que sabes que es cristiano y le dices, es que yo vamos hasta lo presumes, ¿no? Es que nosotros vamos y llevamos y todo. No es lo mismo cuando encuentras otra persona que dices, híjole, a ver qué piensa, ¿no? Por ejemplo, cuando ella se abrió y me dijo, yo soy cristiana, yo también soy cristiana, ocupo esto, lo otro, pues yo la invité, vamos, platiqué con ella, pues todo así, ¿no? Pero no siempre pasa así, no siempre te encuentras a alguien que te dice, yo también, ¿no? O sea, ¿cómo tú lo haces cuando de repente sí sientes ese llamado de decirle al señor del Uber, ¿no? ¿Cómo empiezo? Yo me acuerdo que mi papá era una persona que iba en el Uber y yo en mi mente decía que no lo diga, y era, ¿qué tal? ¿Mucho trabajo? O sea, siempre era su frase, era, que no lo diga, y siempre, ¿no? Él empezaba a abordar a la gente, platicaba con ellos y hacía una conversación, no era como que les predicara, pero ya pensándolo así, digo, ¿cómo Mariana aborda a una persona de repente que siente el llamado de hablarle? ¿Qué les dices? Bueno, yo algo que he aprendido, y este es mi estilo, y hablando con justo también le comentaba esto a Asa para aclarar el punto y antes de contestarte eso. Por ejemplo, yo no comparto el evangelio con mi familia ni con mis vecinos. Yo no lo comparto, pero sí les doy testimonio, porque creo que a la familia y a los vecinos no se les predica. Es a través del testimonio. Es tu mismo testimonio el que va a hacer que las personas vean algo diferente en ti y que puedan ver que realmente estás siguiendo a Jesús y se interesen. Pero sin en cambio, con la gente que está allá afuera, que a lo mejor no vas a tener la oportunidad de volver a ver, o quizás sí, porque estás cerca de tu comunidad, entonces con ellas sí tratas de abordarlas. En el caso del Uber, pues yo a veces, bueno, importante, me doy cuenta cuando tengo la oportunidad de predicar, cuando no van con la música a todo volumen, porque aquí se usa mucho que llevan la música a todo volumen, los corridos. Entonces, por ende, yo no voy a venir a interferir, ¿verdad? Entonces, pero cuando la persona lleva el volumen bajo, yo puedo empezar, por ejemplo, le empiezo a decir, ay, señor, ¿qué tal su día? Efectivamente. O usted sabe que, bueno, le digo, le tengo una buena noticia. ¿Sabe qué? Jesús murió por usted y le ama. O a veces le digo, ay, las situaciones hoy están muy difíciles, cada día van las cosas de mal en peor, pero la Biblia ya lo dice, la Biblia ha dicho que en este mundo vamos a tener aflicciones, y así empiezo a aplicar varios versículos hasta que las personas nos escuchan, porque mi esposo también interfiere. Y ahí los dos vamos compartiendo una oportunidad hasta antes de que nos dejaran en el lugar, hasta oramos por la persona. Y lo muy chistoso es que siempre piensan que estamos muy jóvenes y nos dicen, ay, qué emoción encontrar gente tan joven y que todavía cree en Dios. Ya ahorita ya casi no se menciona, es muy raro ver jóvenes siguiendo a Dios. Entonces, de esa manera es como abordamos a la gente. Creo que yo en lo personal no tengo un patrón, como algo como decir, empiezo con esta palabra, sino que de pronto surge la idea, fluye y ahí voy. Hola Mariana, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Oye, fíjate que me causa mucha curiosidad, escucho a Sael, te escucho a ti, siempre con el entusiasmo, siempre buscando dónde entrar para compartir. ¿Cómo le hacen? ¿Cuál es su secreto para tener este deseo tan grande de querer? La realidad es que las iglesias muchas veces tenemos la intención, pero nos dura un ratito y se apaga, ¿no? Y después otro ratito y se apaga. Pero ustedes llevan años haciendo esto. ¿Qué los empuja? ¿Qué los motiva? Seguramente hay muchas cosas, ¿no? Y no es una respuesta seguramente muy sencilla, pero quisiera conocer, ¿qué nos puedes decir a los que intentamos también hacer eso? Yo creo que una de las cosas que nos hace mantenernos a pesar de todo lo que pueda suceder, lo que ha sucedido, porque pues durante este caminar con Cristo, tanto en lo individual ahora, y como matrimonio, hemos tenido muchas adversidades. Todos pasamos adversidades, pero al final lo que te ayuda a permanecer firme y hasta el final, yo creo que es conocer
de saber que somos un matrimonio bajo promesa. Y eso nos unió, somos un matrimonio bajo promesa, nos unió el mismo llamado, el mismo deseo de consagrar nuestra vida a Jesús, de seguir a Jesús. Y al final, en medio de cualquier circunstancia que hemos tenido que enfrentar, llegamos a la misma conclusión. Le pertenecemos a Dios y pues al final nuestra vida es para Él y la verdad es que no hay nada que nos llame más la atención que poder seguirle y cumplir sus sueños, cumplir sus propósitos. No podemos negar que igual que todos nos sentimos desanimados, a veces frustrados. A veces también es muy fácil que de pronto pierdas la perspectiva. Y es que hablando hoy en día estamos viviendo tiempos donde cualquier cosa te puede mover. De pronto cualquier cosa se puede incluso infiltrar en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestro matrimonio, tantas ideologías. Luego vemos el humanismo, luego vemos el consumismo y a veces sin querer todos hemos caído en eso. Pero yo creo que cada vez que vamos a la fuente, que es la palabra de Dios, y nos vemos, yo siempre digo, y nos vemos en este espejo que es la palabra de Dios, te das cuenta que al final todo lo que está a nuestro alrededor es vano, es temporal, es pasajero y de nada aprovecha nuestras vidas. Que al final lo mejor que podemos hacer es vivir una vida que valga y que trascienda lo espiritual y que una vida terrenal que nada más va a tener un impacto temporal aquí y que al final de nada tiene provecho. Yo creo que sus luchas son las mismas luchas que de nosotros. En nosotros no hay nada especial o algo trascendental. Simplemente al final creo que ustedes y yo podemos concluir en lo mismo. Siervos inútiles somos, lo que tenemos que hacer hacemos. Cuando vamos y ustedes y yo predicamos el evangelio, vamos y llevamos una torta o un café o una despensa o ropa, al final decimos, pues, ¿qué estamos haciendo? Siervos inútiles. Lo que tenemos que hacer, hacemos. ¿Y qué nos ayuda a mantenernos en la perspectiva correcta? Simplemente volvernos a reenfocar. Yo siempre digo, somos la iglesia. Somos la iglesia y al final el ánimo como iglesia es que juntas podamos permanecer unánimes en el mismo sentir de Cristo y que podamos animarnos unos con otros. Por eso es que yo no creo en doctrinas, soy sincera. Mi esposo es pentecostal, yo soy bautista, pero eso no nos hace diferentes. Al final seguimos siendo la iglesia, seguimos siendo el cuerpo de Cristo, somos la novia y Jesús ama a la novia y Jesús va a venir por su novia y Dios quiere usar a esta iglesia. Dios quiere levantar y usarla para gloria y honra de su nombre. Por eso es que la guía del Espíritu Santo es clave aquí, porque al final el Espíritu lo que busca es darle gloria al Padre y gloria al Hijo. Muchas gracias, Mariana, por tu comentario. Gracias. Ahorita que decía eso, Mariana, algo que decías a él hace 8 días que a mí me impactó mucho, fue justamente llevando a esa línea que dice Mariana, o sea, realmente independientemente de la doctrina, porque creo que los cristianos a veces perdemos mucho tiempo en debatir que si estuvo bien esto, que si se hacía así, que si hacía, o sea, y literalmente ya viene en la Biblia cómo se hace. O sea, el mandato textual, ahí está, sin formato, sin tanta vuelta, ¿no? Viene tal cual. Pero a mí me hizo pensar mucho cuando él dijo, nosotros sabemos que los indigentes, algunos tienen problemas mentales, algunos va a ser el único día que los vamos a ver. Y puede ser que ese día que tú le hablaste, esa persona muera, o sea, porque era algo muy frío, pero decía, son personas que viven en la calle y que mueren, pues están súper arriesgados, pero ya no se fue a una eternidad sin Cristo. Y hablaba Mariana de la parte del consumismo, el humanismo, o sea, pensamos como muy a futuro, ¿no? Es que yo quiero llegar a hacer esto, pero es hoy lo que tengo que hacer
con ese enfoque, con ese amor de esa persona que a lo mejor más nosotros cuando vamos a hospitales y dices, pues a lo mejor su familiar no va a salir y tú a veces lo sientes, ¿no? Y dices, la oración la vas guiando por el consuelo que Dios le dé a esa familia. Entonces, tomó mucho sentido porque Asa platicó eso y como al día siguiente me dice Magnus, oye, ¿viste el accidente del indigente que atropellaron y lo mataron porque andaba en en la de alta y pues, o sea, fue una muerte inminente y dije, ¿habrá habido o habrá existido alguien que en algún momento de su vida le habló o se fue literal como un animalito? Tal cual, así se fue. Y dije, qué importante es tener ese enfoque, ¿no? Ese amor, que cuando tú sientes ese, porque como decía Mariana y lo decía Freddy, pues de repente sí sientes como allá, ¿no? Pues eso es, ese amor es el que yo creo que de repente te levanta. A mí ese ejemplo, pues ya después al verlo así, me impactó mucho, ¿no? Les voy a leer el mensaje de nuestra hermana Magos. Dice, no se activa su micrófono, pero muchas gracias por tus palabras. Todo procede de Dios y Él nos da el querer como el hacer. Y me queda claro que cada quien nos ha dado un don y que no todos somos llamados hacia los mismos rumbos, dice nuestra hermana. Sí, no, nada más que estaba recordando una frase, un pastor Osvaldo Carníbales, un pastor argentino, dice que Jesús tiene dos problemas. Uno, el primero, el entrar a nuestras vidas, a nuestro corazón, y el otro, el salir. El gran problema es poder sacar a Jesús a las calles, fuera de la iglesia. Entonces, sin duda es de Él el querer como el hacer, pero el ánimo es que nosotros podamos sacar a Jesús de nuestras iglesias para que otros le conozcan, ¿verdad? Vamos a terminar esta sesión, pero queremos orar, Mariana, queremos orar por ti, queremos orar también pues por todo el equipo, pero en especial también por ti, agradecerte tu tiempo. Y le voy a pedir a Patti si me quiere apoyar con esa oración y después nos permites que nos tomen la foto oficial y cerramos nuestra sesión. Entonces, adelante, Patti, porfis. Gracias. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor bendito, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Cada día la vemos en nuestra vida, Señor. Cada día vemos tu amor y tu perdón, Padre, por todo lo que hacemos, Señor. Gracias te damos, Señor, por esta bendición también, Padre, de escuchar a una hija tuya, Señor. Bendícela, Señor, guárdala siempre, dale de tu crecimiento, Señor, cada día y lo vemos en su vida, Señor. Gracias te damos por esta experiencia, Señor. Ayúdanos, Señor, a comprender, a escuchar tu voz, Padre, para poder hacer por obra lo que tú nos estás capacitando en hacer. Padre, ayúdanos también a ser tus hijos, tus siervos, Señor, y que cada día podamos transmitir esa buena nueva de salvación, que tu Hijo vino a morir por nuestros pecados y que podemos recibirlo en nuestro corazón, si es tu voluntad, Padre. Gracias te damos, Señor, por esta sesión, Señor. Tú la has destinado para nuestro crecimiento. Gracias te damos, Señor. Y sigue bendiciendo a esta pareja, Señor, a Sael y Mariana, Señor. Los ponemos en tus manos, Señor, para que tú sigas derramando de tu espíritu, Padre. Todo esto te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Vamos a peinarnos para la foto, por favor.